profesora del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de la UANL. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de manifestaciones clínicas y cuadro clínico de la artritis reumatoide. Como ya sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por inflamación articular y puede afectar cualquier articulación sinovial, que estas son las articulaciones diartrósicas. Una articulación sinovial o diartrósica es aquella que está compuesta por una membrana sinovial y la membrana sinovial consta de una monocapa de células sinoviales. En la artritis reumatoide esta monocapa prolifera y se convierte en el panus, que es lo que vamos a palpar cuando un paciente presenta inflamación articular. Aunque la presentación clínica de la enfermedad es variable, la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide manifiestan en forma gradual dolor, rigidez e inflamación de múltiples articulaciones pequeñas, medianas y grandes a lo largo de semanas o meses. La rigidez matutina o entumecimiento es una característica distintiva y un rasgo prominente de esta enfermedad. Los pacientes refieren sentirse peor durante la mañana o después de periodos prolongados de reposo. Esta rigidez suele durar horas y cuantificarla es una manera de medir la mejoría. Esta rigidez se alivia con calor y actividad física, por lo que reducir y eliminarla es un objetivo claro del tratamiento. Con menor frecuencia, el inicio puede ser fulminante o presentarse como una monoartritis u oligoartritis persistente antes de la manifestación del patrón más típico de la afección articular, que es una poliartritis bilateral y simétrica de articulaciones pequeñas de manos y pies, como vemos en la imagen. La distribución de las articulaciones afectadas es la pista decisiva para el diagnóstico. Una zona importante de afectación y de incapacidad que la artritis reumatoide causa se debe a la lesión y disfunción de las manos. En forma característica, los síntomas empiezan en las articulaciones pequeñas de las manos, como metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Más adelante, la enfermedad afecta otras articulaciones grandes. Al afectarse las muñecas, se produce compresión del nervio mediano, ocasionando el síndrome del túnel del carpo con las características de adormecimiento en la afección como se ve en la figura. La zona inervada por el nervio mediano se ve afectada por la inflamación y esto puede producir adormecimiento del primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo de predominio nocturno. También se afectan las rodillas, ocasionando en algunos casos un quiste de Baker que se rompe hacia la pantorrilla y en ocasiones es difícil distinguir de un cuadro clínico de una trombosis venosa profunda. Otras articulaciones se afectan en forma bilateral también, como codos, tobillos, caderas y hombros. Otras articulaciones menos frecuentemente afectadas son las temporomandibulares, cricoaritenoideas, C1 y C2, que es atlas y axis, y esternoclavicular, como podemos ver en las imágenes. Al no dar un tratamiento oportuno, pueden presentarse deformidades típicas de la artritis reumatoide, como es la desviación cubital de las metacarpofalángicas, las deformidades en cuello de cisne y en ojal. Para el diagnóstico se requiere la presencia de inflamación, es decir, calor, rubor y edema, durante la exploración de estas articulaciones, como lo vamos a ver más adelante. También pueden estar presentes manifestaciones sistémicas, como astenia, febrícula y pérdida de peso. Las manifestaciones extraarticulares se relacionan con títulos altos de factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados. Las áreas más afectadas son a nivel ocular, ojo seco con la presencia de una queratoconjuntivitis seca, alteraciones cutáneas como la presencia de nódulos reumatoideos, los cuales están presentes en superficies extensoras, vasculitis cutánea. A nivel pulmonar, esta se manifiesta ya sea como un derrame pleural o una enfermedad pulmonar intersticial. En los últimos años ha cobrado relevancia la enfermedad cardiovascular en artritis reumatoide, ya que se ha visto que estos pacientes tienen elevado el riesgo de angina de pecho, infarto al miocardio, enfermedad vascular cerebral en comparación con la población general, y esto es consecuencia de la inflamación sistémica,
por lo que es relevante realizar un tratamiento y detección de factores de riesgo para disminuir la frecuencia de estas alteraciones cardiovasculares. A nivel neurológico pueden existir alteraciones como neuropatía por compresión, como ya vimos, el síndrome de túnel del carpo, síndrome de túnel del tarso, mielopatía cervical, mononeuritis múltiple, neuropatía periférica. A nivel hematopoyético se puede ver anemia de la enfermedad crónica, trombocitosis, linfadenopatía y síndrome de Felty. A nivel renal podemos ver raramente amiloidosis renal. Las alteraciones óseas como osteopenia u osteoporosis se relacionan generalmente con el uso crónico de esteroides y la inmovilidad de los pacientes. Vamos a ver aspectos relevantes en la exploración física en todo paciente con sospecha clínica de artritis reumatoide. Como les había comentado en el módulo anterior, una zona importante de afección en estos pacientes es las pequeñas articulaciones de las manos, muñecas y pies. La exploración física de las manos es muy relevante y sobre todo vamos a evaluar la presencia de inflamación en las metacarpofalángicas. Una prueba importante que me ayuda a detectar inflamación en las metacarpofalángicas es la maniobra o prueba de la suma, que en la literatura se conoce como la prueba del squeeze test. Esta también se le dice la prueba del saludo. Es como si estuviéramos saludando a un paciente y estamos comprimiendo las cabezas de las metacarpofalángicas. Si el paciente o la paciente refiere dolor o incomodidad al hacer esta maniobra, quiere decir que puede tener inflamación en las cabezas de las metacarpofalángicas. Una vez que hemos hecho la prueba de la suma, pasamos a explorar área por área la metacarpofalángica segunda, que es una área muy prioritaria para evaluar si hay edema o inflamación, y esta se evalúa con la prueba de los 4 puntos, que consiste en tener los pulgares hacia arriba y los índices hacia abajo, tratando de separar la cabeza de las metacarpofalángicas. Si hay inflamación, se va a sentir como un panus o como una nodulación. Y así nos vamos con la tercera metacarpofalángica, la cuarta y la quinta. Las interfalángicas proximales, que también están involucradas, se exploran de manera diferente en forma de un cubo, como se puede ver aquí, con el pulgar hacia arriba y con el índice hacia abajo, y con mi pulgar de este lado y el índice de este lado, así. Aquí podemos detectar si hay o no inflamación articular en las interfalángicas proximales. Las interfalángicas distales son una zona que no está afectada principalmente en artritis reumatoide, y la zona del pulgar tampoco es una zona de afección de artritis reumatoide, sino de osteoartritis. Pasamos a cómo se exploran las muñecas. Las muñecas se exploran con los 2 pulgares hacia arriba y los índices hacia abajo, tratando de sentir la presencia de proliferación sinovial. Se palpa y también tenemos que checar rangos de movimiento. En artritis reumatoide los rangos de movimiento en la muñeca generalmente están disminuidos y podemos encontrar contracturas en los codos, contracturas en flexión, y se tiene que revisar en la parte posterior del codo con el pulgar y el índice la presencia de sinovitis. También podemos checar rangos de movimiento en hombros, cómo se hace la abducción y los movimientos del hombro, como es rotación externa, rotación interna, abducción y aducción, todo de forma bilateral.